Seguimos entonces, decíamos, el objetivo de esta sesión es que ustedes puedan conocer un poco más de la lengua española, la lengua castellana, el cual usamos todos para comunicarnos, ¿ya? Expresar sentimientos, ideas, etcétera. A ver, vamos a empezar entonces con el origen e información del castellano, ¿de acuerdo? Iniciamos. A ver, nuestra lengua, el castellano, tiene un origen múltiple, digamos, ¿ya? Por supuesto, por lo general decimos que proviene del latín. Por lo general decimos que proviene del latín, el latín vulgar. Pero en realidad, nuestra lengua, el castellano, se ha enriquecido al entrar en contacto, o sí, al entrar en contacto con diferentes lenguas a lo largo de la historia. ¿Ya? Vamos a empezar entonces por las lenguas prerromanas. La historia, el origen de nuestra lengua se inicia justamente en este estadio, en este periodo, en las lenguas prerromanas, es decir, antes de la llegada de los romanos a la península ibérica, antes de la invasión de los romanos a España, al territorio español. Antes entonces, antes del siglo II antes de Cristo, o sea, el 200 antes de Cristo, en el territorio español habitaban múltiples culturas. ¿Ya? Teníamos, por ejemplo, los celtas, teníamos los tartesios, teníamos los iberos, etíberos, ligures, vascos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, eh, muchas de estas lenguas, al entrar en contacto con la lengua traída por los romanos, el latín vulgar, van a desaparecer. ¿Ya? Muchas de estas lenguas van a desaparecer, por ejemplo, el celta, el tartesio, tartésica, el íbera, el ligure, el vasco, etcétera, van a desaparecer. El vasco va a supervivir, va a ser una de las pocas lenguas que va a sobrevivir. ¿Ya? Por supuesto, va a tomar otro nombre en algunos libros como la lengua euskera, se va a llamar también. ¿Ya? Por ejemplo, de estas lenguas, sobre todo del vasco, ya vamos a, en la actualidad, tener palabras como barro, perro, arroyo, Segovia, Elche. ¿Sí? Entonces, son algunas de las palabras que nos han heredado estas lenguas que ya fenecieron, ya no existen, a excepción obviamente del vasco que se llama también euskera. Eso sucedía entonces antes de la llegada de los españoles. ¿Ya? Muy bien, después de ello entonces, todos sabemos por historia que en el siglo II después de Cristo, perdón, antes de Cristo, en el siglo II antes de Cristo, los romanos, ¿ya?, invaden la península ibérica, invaden el territorio español. ¿De acuerdo? Muy bien, pero ¿quiénes son los que invadieron? Los que invadieron fueron los soldados, aquellos que tenían una mala educación o digamos carecían de educación. ¿Ya? Y por lo tanto van a traer consigo el latín, la lengua que se hablaba en Roma, pero un latín vulgar, un latín que no tenía una escritura. Generalmente se usaba de manera oral nada más. ¿Ya? Muy bien, entonces, es este latín que se va a extender a lo largo del territorio español, a excepción de la parte norte. La parte norte era un territorio bastante hostil para las invasiones. ¿Ya? La parte norte, la zona del Cantábrico, se le llama así, era una zona muy hostil, muy rebelde para las invasiones. Muy bien, entonces, se inicia, con la llegada de los romanos, se inicia el periodo de romanización. ¿En qué consiste la romanización? Justamente en el proceso en el cual la lengua latina, el latín vulgar, se expande y contamina las lenguas que ya existían. Ahora, como te dije, los que van a conquistar el territorio español van a ser los soldados, van a ser los colonos que vinieron con ellos y algunos comerciantes. ¿Ya? Muy bien, entonces, este proceso de romanización, este proceso de invasión de la lengua latina en el territorio español va a durar aproximadamente 2 siglos, ¿ya? Pero obvio, no es uniforme, esta romanización no es uniforme, como te dije. Se resultó un poquito más difícil la romanización en la parte norte, ¿ya? ¿Por qué? Porque sus pueblos eran muy rebeldes, muy luchadores y solían repeler los ataques de los romanos. Entonces, eso sucedía con la llegada de los romanos o con la invasión de los romanos al territorio español. Todavía no tenemos visos de nuestra lengua. Mira, hasta ahí tenemos el latín vulgar, todavía nos aparece en sí nuestra lengua, el castellano.
Después del debilitamiento del Imperio Romano, tú sabes por historia también que el Imperio Romano se dividió en dos, ¿no? Se resquebrajó en el Imperio de Oriente y el Imperio de Occidente. Muy bien, entonces el Imperio Romano se debilitó, por lo tanto ya no pudo eh, asegurar sus fuerzas en el territorio español. Se vio debilitada también el ejército o los soldados que habían invadido en el territorio español y empezaron las llamadas invasiones bárbaras. Llaman invasiones bárbaras a la invasión que sucedió de tribus o pueblos de Europa hacia España, como por ejemplo te voy a poner acá la primera invasión. La primera invasión al territorio español se dio aproximadamente en el siglo V después de Cristo. ¿Ya? A ver un momentito, vamos a tapar esto. ¿Ya? En el siglo V después de Cristo, más o menos en el 409 después de Cristo. ¿Ya? Ahora, estas tribus de Europa, como por ejemplo los suevos, los alanos, los vándalos, los visigodos, muy tardíamente, van a invadir el territorio español y por supuesto van a traer consigo su lengua también. ¿Ya? Entonces, esa lengua se va a mezclar con el latín y con las lenguas que ya existían aquí. Muchas de ellas van a desaparecer. ¿Ya? Muy bien, entonces, eso sucedía en el siglo V, ¿de acuerdo? Es en este momento en el cual el latín como que se resquebraja e influye de manera aislada en diferentes pueblitos, en diferentes lenguas que se hablaban o se usaban en diferentes pueblitos. ¿Ya? Es así como se observa una gran diversidad de dialectos de latín. ¿Ya? Muy bien, entonces, de estas invasiones de las tribus bárbaras hemos heredado muchas palabras. Por ejemplo, tenemos de los visigodos, hemos adoptado, ¿ya?, palabras como espuela, ganso, espía, guardián, guerra, etcétera, etcétera. ¿Ya? Mira, te das cuenta que la mayoría de estas palabras se refieren o están relacionadas con la guerra, con las batallas. ¿Por qué? Porque los visigodos, ¿ya?, llegó un momento en el cual estaban luchando contra los romanos, ¿ya?, y por supuesto en su actividad de lucha, de guerra, como que crearon nuevas palabras como estas, como espuela, ganso, espía, etcétera, y las trajeron al territorio español como estaban, ¿no? Entonces, resumiendo, primera invasión, siglo V, invasión de los pueblos europeos, suavos, alanos, vándalos, visigodos, de los cuales hemos heredado palabras como espía, guardián, guerra, etc. ¿No? Muy bien, seguimos. A ver, ese sonidito, por favor. A ver, seguimos entonces. La siguiente invasión, y muy importante, es la invasión que sucedió en el 711. ¿Ya? En el 711 los árabes invadieron el territorio español. Lo hicieron por la parte inferior, por la parte sur de España. ¿Ya? Entonces, acá tenemos un pequeño estrecho, le llaman estrecho de Gibraltar, que es muy corto, muy pequeño, entonces fácilmente invadieron, ingresaron al territorio y los musulmanes, los árabes, llegaron con su religión y con su lengua, invadieron todo el territorio español. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en esta época, del 711 al 1492, aproximadamente, ¿ya?, es que se van a crear los primeros reinos cristianos, los primeros reinos en España. Por ejemplo, el reino de Castilla, el reino de León, el reino de Navarra, etcétera, etcétera. Se van a crear los primeros reinos, entonces. Va a iniciarse la guerra de reconquista. ¿A qué le llamaban guerra de reconquista? Lo que pasa es que muchos en la zona norte, como te dije, era muy difícil conquistarlos, en la zona del Cantábrico, era muy difícil conquistarlos, permanecieron independientes y estos van a llevar a cabo las guerras de reconquista, van a tratar de reconquistar su territorio, expulsar a los musulmanes de su territorio. ¿No? Muy bien, entonces, en esa reconquista es que empiezan a formar nuevos reinos, nuevos pueblos, como te dije, el reino de Castilla, que es el más importante, ¿ya? Pero los árabes, ¿ya?, cuando contaminaron las lenguas existentes ya o preexistentes con la de ellos, con la que ellos hablaban, ¿ya?, también dejaron algunas palabras que usamos en la actualidad. Por ejemplo, tenemos álgebra, alcalde, alférez, alcohol, almacén, etcétera, etcétera. Se dice que en nuestra lengua tenemos más de 4.000 palabras de origen árabe, ¿ya? Mira, ¿te has dado cuenta
¿Cómo suenan las palabras en árabe? ¿Ver? Al, al. ¿Verdad? Bien, la mayoría de las palabras en nuestra lengua que tengan esta conjunción al, ¿ya? Serán de origen árabe, para que lo puedas reconocer fácilmente. Muy bien, entonces, dice también que en esta época, con la invasión árabe, terminan de desaparecer lenguas como el navarro aragonés, como el asturianés y el mozara, ¿ya? Y sobreviven el catalán, el castellano y el gallego. Aquí se forman las primeras variaciones del romance, es decir, las primeras formas del castellano. Muy bien, hasta ahí entonces estamos en el siglo 711 hasta el 1492 aproximadamente, ¿ya? Muy bien, después entonces de la reconquista, los españoles logran expulsar a los árabes de su territorio. Antes de ello quería mostrarles, en el siglo X y en el siglo XII se descubren, ¿quién es? A ver, un momentito, ¿quién está escribiendo? Mael. Traten de usar lo que aparece aquí un mensajito que interrumpe. A ver, decíamos entonces, en los siglos X y en el siglo XII se descubren las glosas silencias y milanenses. ¿Por qué es importante estas glosas? Porque son la primera prueba del surgimiento del castellano. ¿En qué consistían? Era un texto en árabe, ¿ya? Pero las anotaciones, como está aquí indicado, las anotaciones que se hacían a un costadito, ¿ya? Esas anotaciones estaban en romance, en lengua castellana, ¿de acuerdo? Se dice que son entonces las primeras pruebas de la aparición del castellano. Se refiere a las glosas silenses y a milanenses descubiertas en el siglo X y en el siglo II. ¿De acuerdo? Muy bien. Una vez entonces lograda la reconquista, los españoles logran expulsar de su territorio a los árabes, a los musulmanes. Obviamente la provincia o el reino que va a tomar importancia es el reino de Castilla. Como ves en el mapa, observas en el mapa, es el reino más extenso, más grande. Y por supuesto va a imponer también su lengua. La lengua era el castellano, ¿ya? Justamente proviene de Castilla. Entonces, se impone la lengua castellana como una lengua administrativa. Todos los entes administrativos debían usar en sus libros, en sus documentos, la lengua castellana. Hasta que posteriormente aparece Alfonso X, el sabio, ¿ya? Quien va a mandar que todos los textos en latín se traduzcan a la lengua castellana. Es así como se va difundiendo el castellano, se va relacionando con la cultura, con textos científicos, con actividades culturales, etcétera, etcétera. Es decir, el castellano se va expandiendo, ¿ya? Hasta que llega el Renacimiento. En la época del Renacimiento, aproximadamente 1492 para el caso de España, ¿ya? Durante el Renacimiento, 1492, se consolida nuestra lengua. ¿Por qué? ¿O cómo así? Porque durante este renacimiento se va a convertir en lengua oficial de todo el territorio español. No solamente se convierte en lengua oficial, sino que se publica la primera gramática del castellano, a cargo de Antonio de Nebrija, ¿ya? Entonces, era una lengua que ya tenía una gramática, por lo tanto era muy importante. Y por supuesto va a alcanzar su mayor esplendor con la ola cultural o literaria que se va a vivir en aquel momento, como es la época del Barroco y del Renacimiento. Vamos a ver ahí obras como El Quijote, ¿ya? Que se va a convertir en una obra muy famosa y va a difundir por todo el mundo nuestra lengua, la lengua castellana. ¿De acuerdo? Entonces, es durante este renacimiento que se consolida el castellano. Se convierte en lengua oficial, obtiene su primera gramática y se difunde por el mundo con obras famosas de Quevedo, de Góngora, obras famosas de Miguel de Cervantes Saavedra. A ver, ahora, el castellano en América. Recuerda que después de ello, durante el Renacimiento, coincide la conquista de América por los españoles. Los españoles llegan a América y, por supuesto, traen consigo no solamente su religión, costumbres, sino también su lengua, el castellano. Y se va a mezclar con las lenguas autóctonas de América, por ejemplo, el quechua, el aymara, el náhuatl y otras lenguas.
¿ya? Se va a mezclar y se va a enriquecer ese castellano. Por ejemplo, tenemos que Canoa como que se adaptó a la lengua castellana. Otras palabras como calato proviene de la lengua quechua, lo mismo que coronta proviene de la lengua quechua y otras más, ¿ya? Entonces, en América, la lengua castellana se va a enriquecer, va a tomar muchas palabras de lenguas autóctonas que existían en este territorio, ¿ya? Además de ello, se convierte en lengua oficial de muchas naciones en Latinoamérica. En Latinoamérica, todas, a excepción de Brasil, todos los demás países tienen al castellano como lengua oficial, ¿de acuerdo? Como lengua oficial. Es más, se dice que en la actualidad en todo el mundo, más de 400 millones de personas usan el castellano para comunicarse. Ojo, y el castellano no solamente se habla en España y en Latinoamérica o Centroamérica, también se habla en otros lugares, por ejemplo en la Guinea Ecuatorial. Tú sabes que en Filipinas también se usa el castellano, ¿ya? Lugares tan apartados donde ha llegado nuestra lengua y ha tomado carácter oficial. A ver, hasta aquí entonces hemos visto la historia, el origen y la historia del castellano, cómo poco a poco fue formándose, fue desarrollándose a partir del latín vulgar. Y por supuesto el contacto que tuvo con otras lenguas autóctonas del lugar de España y otras que fueron viniendo o entrando en contacto con ellos. Bien, hasta aquí entonces es la primera parte. Ahora, en cuanto a sus actividades, escuchen bien, en su texto aparece como lectura este tema, ¿ya? En sus textos aparece como lectura, están observando, ¿verdad? Tienes ahí el sustrato, tienen ahí el estrato, etcétera, etcétera. Bien, lo que van a hacer ahora es lo siguiente. De esa lectura van a elaborar una línea de tiempo de la historia del castellano. Van a elaborar una línea de tiempo de la historia del castellano y van a desarrollar de sus libros las páginas 25, 26 y 27. A ver, son aproximadamente 12, 11 y media, ¿ya? Nos volvemos a conectar dentro de una hora, a las 12:30. ¿Les parece? 12:30 entonces nos conectamos para absolver algunas dudas de sus ejercicios, aquellos que les resultó un poquito dudoso o no sé, por ahí les resultó difícil. Y también letra C me dices, ¿verdad, Piero? Sí. Letra C, la lengua de los vascos, árabes, hebreos, germanos. A ver, dice la primera, una lengua prerromana de la península ibérica. Un dialecto geográfico de la lengua griega. Tampoco. Un dialecto geográfico social de la lengua latina. Ah, esa es. Recuerda que la lengua del castellano evolucionó a partir del latín vulgar, ¿ya? Esa es la respuesta. Marcas, subrayas, resaltas, encierras, ¿ya? Okay, la D. En el punto 3. Ya. A ver, La 3 seguimos es la E. con Anaís. Anaís, Oh, ¿qué sí, marcaste profesor. en ¿Cuál la era? ¿Qué marcaste en la pregunta 3? Alternativa en que aparecen únicamente nombres de lenguas romances. Sí, la E. La E. La E, catalán, portugués, francés. Muy bien, esa es entonces. Ya es correcto. Marcas, resaltas. Luego dice en el punto 4, históricamente la lengua española. Fabiana, ¿qué marcó ahí? Históricamente la lengua española se expandió en toda Europa y en casi toda América. En toda La Europa, D. ¿la letra? D. Dedito, a ver, se expandió a partir correcto, del antiguo pueblo de Castilla. Eso está bien. Muy bien. Pregunta número 5. A ver, por ahí estuvo pregunta número 5. A ver, ¿quién más está? Vamos a ver quién más está. Lorena, pregunta número 5, Lorena. ¿Qué marcó Lorena? Alternativa en que aparecen nombres de lenguas neolatinas. Recuerda que las lenguas neolatinas son las mismas. ¿La número 5? Sí. Sí. A las lenguas romances se llaman neolatinas. Tienes ahí Urarina, vasco, secoya, Yaminagua, portugués e Iquito, Romanche, provenzal y catalán, Cachinagua, quechua y aymara, y ¿La C? Iñapari, arabela e inglés. ¿Cuál? Ya lo dijiste, ¿cuál? La ¿Sí? C dijo. Casita entonces, ¿no? El romanche, el provenzal y el catalán son lenguas romances o neolatinas, ¿no? ¿Está bien? Está bien, está correcto. Ay, adivinando. Adivinando.
No, lo que pasa es que seguramente viste Urarina, ya eso suena a Perú. Naminagua, eso suena a Perú seguro. Suena por Romanche. Ajá, Romanche, viene de romántico. Número 6, dice, a ver, vamos a ver a quién le toca ahora. Vamos a preguntarle a Alesia. Alesia, siguiente pregunta, alternativa en la que aparecen nombres de lenguas prerromanas habladas en la península ibérica, aquellas que se hablaban antes de la llegada de los romanos. Vale. Letra La de Vasco Pero, y muy Celta. bien, vasco y celta, Ajá. correcto. Bien, ¿no? A ver, número 7. Número 7, vamos a hacer la pregunta a Mayra. Oh. Mayra. El latín vulgar fue un dialecto geográfico social de la lengua latina que... El latín vulgar fue un dialecto geográfico ¿la social B? de la lengua latina que La B. hablaban los soldados del Imperio La Romano. B. Correcto. ¿Hablaban los soldados del Imperio Romano? Correcto, eso está bien. Oh, está bien. Está bien. Todavía está todo bien en cuenta. A ver, vamos a ver. Vamos a preguntarle a Yadira. Yadira, las lenguas prerromanas habladas en la península ibérica fueron desplazadas ¿por quién fue desplazada? ¿Por el latín culto? ¿La B? ¿Por la lengua de los visigodos? ¿La lengua de los vascos o el latín vulgar? La ¿Cuál creen? A ver. ¿La letra? La letra E, muy bien, es correcto. Fueron desplazados por el latín vulgar, que fue traído por los soldados. Punto número 9. Le preguntamos a Milagros. Milagros, también hay dialectos regionales de la lengua española. ¿Dónde? Porque aquí no se le ha mencionado, a ver, pero sí seguramente vas a reconocerlo. ¿En qué lugares del mundo también se habla de español? O castellano. A ver, dime, Milagros. La E. La letra E, muy bien, la letra E. En Guinea Ecuatorial, en África y las Filipinas. En África también se castellano. Número 10, vamos a preguntarle a... Está por aquí, Víctor. Víctor. Sí, profe. Víctor. Sí, Sí. muy bien. Víctor, desde sus primeros tiempos hasta fines del siglo XV, la lengua española era conocida con los nombres de... ¿Con qué nombres? ¿Sí? Claro, se conocía como neolatín. Esos nombres se le conocía hasta el siglo XV, ¿no? En el punto 11 ya está resuelto, suerte para ti. Número 12 nuevamente. A ver, Piero, ¿dónde se encuentra la mayor cantidad de usuarios de la lengua castellana? La E. Claro, en América Latina, ¿no? Muy bien. Número 13, sigo con Mayra. Mayra, palabras que no es de origen latino. ¿A mí? ¿Qué pregunta? La 13. Palabra que no es de origen latino. Alcalde, creo alcalde. Creo por ahí lo ves. No es de origen de la ¿Alcalde? lengua. ¿Cuál? No. Ya me lo dijiste. Alcalde. Pues. Alcalde. Claro. Dije, pero Todas las romano. palabras que contengan al. Esa es la respuesta entonces, ¿ya? Número 14, Alesia, palabra de origen quechua. Dígame. Palabra de origen quechua, Alesia. ¿Cuál es? Calato, tiburón, ñandú, yuca, petate. Calato, dice. Claro, calato. Calato es la palabra de origen quechua. Rica música, profe, que se escucha. Están celebrando ahí. Número 15. Vamos a preguntarle al número 15 a Yadira. Yadira, número 15. Ya. Señala la serie que contiene solo lenguas romances. La D. La D, correcto, muy bien. Está correcto. Todo bien, ¿no? A ver, 16. Vamos a preguntarle ahora a Anelis. Anelis, número 16. Lengua no considerada parte de la familia romance o no latina. La B. La letra B, correcto. Sí, está bien. Esta es una lengua prerromana, ¿no? Antes de la llegada de los romanos. Número 17. 17 le preguntamos ahora a Lorena. Lorena, alternativa que presenta lenguas romances.
17, ¿cuál? Ah, ya. 17. La B. Lengua romance. ¿Cuál me dijiste? Ah, la B. La B, correcto, la B, eso está bien. A ver, un momentito. La B, ya, marca. Muy bien, seguimos, 18, número 18. Víctor, convierte en lengua obligatoria el castellano en 1260. ¿A quién se refiere? ¿Qué personaje convirtió la lengua castellana en lengua obligatoria? La C. ¿Cuál? ¿Quién? La C. Uno que sabía mucho, fue inteligente. Ah, ya es. Ya lo viste, ¿no? Alfonso X el Sabio. Anaís dice, acontecimiento que marca el fin de la Guerra de la Reconquista en 1892, aunque no te he mencionado, en tu libro se dice. La E. La letra E. El matrimonio de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. El fin de la Guerra de la Reconquista. En realidad, el fin de la Guerra de la La toma de Reconquista, Granada. claro, La toma de Granada. es lo último, cuando expulsan al último rey moro, ¿no? Número 20. Pregunta número 20. Vamos a preguntarle ahora a quién más en el... Fabricio, número 20. ¿Qué es un sustrato lingüístico? Yo sé que ya lo buscaste en tu internet. A ver, ¿qué es un sustrato? Las lenguas que presentan mayor importancia en otra lengua, las lenguas que hicieron posible la aparición de otras, las lenguas que se impusieron sobre otras, lenguas de moda de momento o incorporaciones extras en una lengua. ¿Cuál de ellas es un sustrato? Concepto de un sustrato. Se acepta ayuda. La B. La B. Lenguas que hicieron posible la La C. de- La C. La B ya me dijiste, no dudes. ¿La B? La letra B. Lenguas que hicieron posible la aparición de otras, ¿no? A ver, siguiente 21 también ya está resuelta. Número 22. Seguimos. Otra vez, Mayra. ¿De qué región proviene el castellano? ¿De qué región del territorio de España? ¿España? Si yo te lo mencioné, ¿eh? ¿Dónde Roma. quedaba Castilla? ¿Qué zona? No. ¿En la España, en el Cartago, en Roma, en Iberia o en el Cantábrico? ¿Dónde? Cartago. ¿En Cartago? Cantabria. Ajá, correcto, en la zona de Cantabria, en la Ajá, zona Cantabria. norte, donde hace frío, ¿ya? La región muy montañosa. Número 23. Vamos a preguntarle por la respuesta a su compañera. ¿Dónde está? Por aquí la vi. Anelis, número 23. 23, Anelis. En el año 711 después de Cristo, ¿qué hecho marca importancia? La C. Ah, la invasión árabe, muy bien, ya ves. Claro que sí, la invasión árabe. Ya. Vamos, 24, número 24, preguntamos. Piero, número 24, ¿qué lengua influyó más en el castellano? El latín. El latín. El latín, claro, el latín porque es su lengua madre, su origen, ¿verdad? El latín. Número 25. Número 25, vamos a ver qué me dice Milagros. Milagros, con respecto al quechua, la lengua española se halla en una situación privilegiada, ya que, ¿por qué es más privilegiado el español que el quechua? La D. Ajá, porque predominan factores políticos y sociales, correcto. ¿Ya?